Bueno, recién lo decíamos, momento de recibir al presidente del Frente Amplio, a Fernando Pereira, que dice que bueno, que en algún momento le tocó a él esperar en el patio, ya nos está pasando algún rezago y algún reclamo. Tenemos algo positivo. ¿Cómo va, Fernando? Bienvenido. Un placer estar con ustedes y bueno, hay medios que quieren entrevistarnos en estos días y a veces se hace muy difícil llegar de un programa a otro, pero llegamos. Perfecto. Lo importante es que llegamos. Y son muchos los temas que hay que hablar también, porque bueno, viene siendo una agenda bastante movida, y en base a eso queríamos consultarte si hablaste con Orsi, ¿no? Después del encuentro que tuvo con La Calle ayer, ¿cuál es el balance de ese primer encuentro, de lo que fue la conferencia posterior de Orsi también? Bueno, estuvimos celebrando juntos el domingo, estábamos juntos en el momento que supimos que él era presidente y nos fundimos varios en un abrazo ahí, porque bueno, también las emociones hay que poderlas expresar, ¿no? La política tiene una parte de razón, sí, o la mayor parte de razón, pero tiene una parte también de afectos, de ser parte de una comunidad, de construir un proyecto colectivo, de querernos. Finalmente yo a Yamandú, además de ser mi presidente, lo quiero, es un tipo que quiero, pero no que quiero desde que es candidato, que quiero desde que lo conozco. Igual que a Marcos, igual que a Carolina, igual que a tantos compañeros, ¿no? Igual que a mi equipo. Yo los quiero como seres humanos. Si dejamos la política algún día, claramente vamos a comer algún asado, ¿me explico? ¿No? Y bueno, esa alegría ahí se podía constituir, y bajé enseguida a darle la información al secretariado y bueno, festejamos cerca de una ventana que no le habíamos puesto cortina, con lo cual la gente supo que habíamos ganado algunos minutos antes de la veda, pero por haber saltado. Y a nuestra edad no se recomienda saltar. Pero bueno, no me pasó nada. Pero saltábamos con Nani, con Castillo, y los que estábamos más cerca de la ventana, saltados estaban todos, pero habíamos algunos más cerca de la ventana y el periodista El Observador lo captó. Y claro que una campaña tan larga como la nuestra, que yo diría que lleva 3 años, que el fruto final sea que Yamandú sea presidente, que el Uruguay tenga la posibilidad de tener un tan buen presidente, un tan querido compañero, un hombre valioso por lo que impregna desde lo político, porque no tiene una consigna negativa, una palabra negativa, a pesar de los momentos que le tocó vivir, ¿no? Pues no se puede decir que fue una campaña sin sobresaltos, tuvo todos los sobresaltos que una campaña puede tener, todas las ofensas que un candidato puede recibir, todos los descalificativos, las comparaciones con cómics, la denuncia falsa sobre violencia a una mujer transexual, todo eso lo tuvo que atravesar Yamandú y lo atravesó sin un insulto, sin un descalificativo. En el debate demostró que estaba preparado para debatir y para gobernar, porque fue un debate donde colocó decenas de propuestas para cambiar el Uruguay. Y luego además, insisto con esto, al gran estadista, al gran gobernante, al hombre que fue haciendo experiencia primero con Marcos, pero después liderando un proceso de gobierno departamental que tiene como 70% de aprobación, hay una gran persona, y eso es un valor agregado increíble para la actividad política. ¿Y todas esas cualidades se las viste ayer en la conferencia? Totalmente, las tiene, son genuinas. ¿Y hablaste después, sabes algo de cómo se dio ese intercambio? Bueno, estoy por hablar, lo que pasa es que él está en la misma que yo, tiene una agenda recontra apretada y en los momentos que íbamos a poder no pudimos, pero en estas horas vamos a estar hablando. ¿Y cómo visualizas la transición, pensando en esto de que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo en conferencia de prensa que todo se hará de forma transparente como ha sido el gobierno hasta ahora? Bueno, yo espero como Yamandú que se dé toda la información que el gobierno tiene, que se cumpla con la transición como cumplió el gobierno de Tabaré Vázquez, y el Frente Amplio tiene una ventaja, que llega a un estado que conoce. Digamos, en el 2005 hicimos un gran gobierno, pero llegamos a un estado que no conocíamos. Habíamos gobernado la Intendencia de Montevideo y a partir de ahí empezamos a conocer el Estado Nacional, con lo cual, digamos, hay todavía hombres y mujeres de 30 o 40 años que participaron del gobierno nacional, que conocen el Estado, que conocen la estructura del Estado, y esperamos que haya, sí, una transición adecuada. Digamos, luego lo de la transparencia, hubieron cosas que claramente no han sido transparentes. Digamos, más allá de que este es un clima que hay que mantener, el clima de diálogo, pero las cosas no es que no pasaron, no es que no se entregó un puerto sin informe jurídico y económico, y eso de transparente no tiene nada. Después podrá ser penalizable o no penalizable, pero transparente no es. Romper un expediente en torre ejecutiva donde decía que un narco es peligroso y pesado, de transparente no tiene nada.
La justicia laudará si hubo delito o no, pero en términos de transparencia, nada. No haber registrado quienes visitaban a Astesiano en la torre ejecutiva, en el 4º piso, y ahí se armaba una organización para delinquir, de transparente no tiene nada. Se puede decir Luego, entonces que se espera que la transición sea distinta a lo que fue el gobierno. Yo espero que sí, o por lo menos una parte del gobierno, pues nadie puede decir todo el gobierno no fue transparente. Me queda claro que hay ministros que han tenido una actitud transparente y que yo les respeto mucho, te diría una cantidad enorme, pero no que no tuvieron problemas de transparencia. De hecho, hasta ahora no han dicho cómo han premiado al Bisu a ser diputado después que entró a todos los ediles del Partido Nacional de Salto Grande. Esto de transparente no tiene nada. Entonces, las cosas también hay que ponerlas en su justo término. Yo espero una transición ordenada, sí la espero, porque Uruguay tiene esa cultura cívica y esa cultura democrática. Pero luego no hay que olvidarse las cosas que pasaron, porque para todos nos sirve para que nadie las repita, ¿no? ¿Y qué características te parece que va a tener la Secretaría de Presidencia en manos de Alejandro Sánchez? Y bueno, es un acierto enorme, desde mi punto de vista, siempre es el punto de vista de uno, ¿no? De Yamandú. A mí me da, como cualquier compañero, cierta cosa, porque, bueno, era un senador con mucha experiencia, que le podía aportar a nuestro Senado muchas herramientas, pero también miro la lista de senadores y tenemos senadores y senadoras muy potentes. Y creo que Pacha en esta actividad, Alejandro Sánchez en esta actividad de jefe de campaña, demostró poder coordinar con la presidencia del Frente Amplio, con Yamandú, con los sectores políticos, demostró que tiene capacidad de diálogo, pero que además tiene firmeza, demostró que puede liderar momentos difíciles de una campaña, y en este caso va a ser de un gobierno. Creo que ha sido un enorme acierto de Yamandú, y la verdad que va a tener la espalda bien cubierta, ¿no? Bueno, Orsi decía que justamente Sánchez va a ser una parte fundamental en esta transición, va a ser el que lidere esto, y vos mencionaste que podría llegar a ser también el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, algo que también obviamente va a ser la vicepresidenta de la República, ¿no? Pero ¿qué características tiene Sánchez como para liderar esto por un lado, y por otro lado, qué papel podría jugar en esto de ser el nexo entre el Parlamento y el líder? Lo que pasa es que se nos ha ocurrido durante los últimos años decir, bueno, se terminaron los liderazgos de Mujica, de Tabaré, de Danilo, de Mariano, y ahora cuesta encontrar liderazgo. No cuesta, hay nuevos liderazgos. Pacha es uno. Ahora, ¿es Mujica? No es Mujica. Ni Mujica era Sereni, ni Tabaré era Sereni, ni Crotogini, son generaciones distintas. Y atrás va a haber otra que no va a ser ni Orsi, ni Sánchez, ni Pereira, ni Castillo, ni Andrade, ni Blanca Rodríguez, y va a venir otra. Y eso es lo que tiene que pasar, que quede, como dice Mujica, detrás del líder anterior, tenga una fila india mayor, capacidades, estudios, y Alejandro es un interlocutor fantástico para hacer gestiones, para hacer interlocución con el Parlamento, pero también para hacer interlocución con la fuerza política, que esto se precisa como el agua. El Frente Amplio tiene que tener toda la información disponible para poder actuar en territorio, para poder informar lo que hizo durante el gobierno, para plantear las dificultades que eventualmente le surjan a un gobierno. Y ese nexo entre Sánchez y la presidencia del Frente Amplio va a ser fundamental, mucho más incluso que con el Parlamento, porque con el Parlamento, como tú decís, lo pueden hacer también con Carolina. Carolina obviamente va a ser quien lidere ese proceso del Parlamento, pero lo puede hacer Carolina con el propio presidente, lo puede hacer Carolina con Alejandro Sánchez o con cualquier otro miembro del gobierno. Pero este nexo, fuerza política, gobierno, no lo puede hacer el presidente. El presidente tiene que gobernar para todos los uruguayos. Pero el secretario de la presidencia sí puede jugar un papel articulador que le permite dar la orientación a las cuestiones que está haciendo el gobierno y también obtener del Frente Amplio las demandas sociales que surjan del pueblo organizado, ¿no? Vamos a hablar ahora, Fernando, de ese tema de las demandas de la fuerza política y qué pasa con los actores que estén en el gobierno, pero pensando justamente en aquellos que vayan a ocupar cargos. Tú decías recién, bueno, no deja de darme pena que Alejandro Sánchez salga del Parlamento porque sería un muy buen legislador. Esto seguramente pase con otras figuras que salieron también cabezas de Senado y van a pasar al gabinete. Hay una preocupación por esto de descuidar el Parlamento. Yo sé que tú decís hay muy buenos suplentes, pero se corre el riesgo de sacar demasiados senadores para el gabinete. Yo creo que Yamandú y Pacha y quienes están armando el equipo son personas muy sobrias para resolver.
Y ellos saben que tienen que proteger al mismo tiempo tres cuestiones: armar un gobierno potente, que es la prioridad, dejar un parlamento consolidado y mantener el partido político Frente Amplio con la misma fortaleza que hoy tiene para una etapa que es distinta, que es una etapa de gobernar. Yo estuve en la presidencia de un partido de oposición durante 3 años. Ahora se trata de gobernar, y gobernar se trata de comunicar acciones, de comunicar objetivos, de comunicar transformaciones. Un triple desafío. Un triple desafío, y él lo tiene claro, lo ha dicho ayer en la conferencia de prensa, de la misma manera que tiene claro que va a haber participación de mujeres en el gabinete y de forma importante. Entonces, todos estos equilibrios los están armando ahora. Yo sé que todos vemos listados de ministros, pero realmente lo que hay hasta ahora designado es el ministro de Economía, Gabriel Odone, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y todo lo demás se está discutiendo. Y hay tantos listados y tantos nombres como la gente tenga la imaginación, porque es relativamente fácil colocarse delante de una computadora y decir estas son las personas más probables, ¿no? Pero la realidad es que confío mucho en la serenidad de nuestro presidente y de nuestro equipo que está armando el gabinete, para que cuando se dé haya equilibrio entre la fortaleza que tiene que tener un gobierno, un gabinete fuerte, potente, pero también que se mantenga un parlamento y una fuerza política de la misma manera, ¿no? Si volvemos, Fernando, a lo que pasó en la noche del domingo, ¿cuánto te parece que incidió la gestión del gobierno en la derrota de la fórmula nacionalista? Bueno, hubo un derrotado que es la calle Pou, ¿no? Digamos, entiendo que a alguien lo pueda molestar. Si Ojeda dice no es derrotado, pero si alguien plantea reelegir un gobierno que dicen que tiene más de 50% de popularidad y no lo reeligen, si el partido del cual es integrante de la calle Pou y todo el mundo reconoce su liderazgo baja consecutivamente desde que él lo dirige, bajó de 2014 a 2019, ahora bajó de 2019 a 2024, claramente hay una cara de la derrota, que es alguien que no pudo ser reelecto. No era la persona, pero la campaña de Delgado se basaba en eso, o en la primera etapa, en el segundo piso de transformaciones del primer gobierno, y en la otra reelegí un buen gobierno. Así se trataba la campaña. La gente no la eligió. Es más, los analistas decían que la gente había una regla que se iba a caer: o un presidente con gran imagen no iba a ser reelegido, o un partido con buena intención de voto no iba a ser reelegido. Y finalmente lo que pasó es que un presidente con buena imagen no fue reelegido, con lo cual queda claro que no es tan sencillo trasladar votos, trasladar popularidad a votos, y que la gente muchas veces opta por un proyecto de país que le dé más certezas, como fue en este caso Yamandú y Carolina. Yo creo que hubo muchos aciertos en estos 3 años que posibilitaron que Yamandú y Carolina llegaran a la campaña en mejores condiciones de ganar la elección que en 2019 había, ¿no? Y si se piensan los desaciertos del gobierno actual, también estuvieron. También hubo muchos, algunos vinculados a la desigualdad. Digamos, un país que crece en el entorno del 6% y 95% de los hogares ganan menos, es un modelo desigual. Si de ese 95% el que más perdió es el 20% más pobre, bueno, claramente fue muy desigual. Eso es lo que le cobró más Mujica, la ciudadanía. yo el sábado estuve con Mujica, que andaba con una planilla, yo andaba con una parecida, no ahí en la Yacra, sino en mi casa, pero él había hecho otro tipo de cálculo. Yo había hecho cuánto habían crecido los salarios en los gobiernos progresistas y cuántos en los gobiernos blancos y colorados, y él hizo un trabajo interesante que era del 100% del crecimiento, del retorno a la democracia, cuánto habían aumentado los salarios en los gobiernos blancos y colorados y cuántos en los frente amplistas. Y daba 87% en los frente amplistas y 13% en los blancos y colorados. Digamos, si esta cifra la pudiéramos manejar de buena manera, ¿por qué los trabajadores no iban a votar al Frente Amplio? ¿Es el bolsillo lo que más pesó, Fernando? El bolsillo y también la sensación de que no estabas ante un gobierno transparente, pero sobre todo las cosas que hizo bien el Frente Amplio, ¿no? Porque también, digamos, nosotros cada tanto somos muy duros para criticarnos, y está bien porque nos hace madurar, nos hace crecer, pero también hay un momento que tenemos que reconocer nuestros aciertos. El FAT Escucha fue un acierto, fue de cercanía, fue poder escuchar por qué perdimos, pero no escuchándonos a nosotros, escuchando a los otros. El Diálogo por Uruguay, que fue la presentación del programa en todo el país, fue un acierto de la fuerza política, de acercamiento de los senadores al pueblo uruguayo y de la presidencia del Frente Amplio. ¿Eso va a continuar ahora siendo gobierno? Sí. ¿La escucha? Bueno, ahora el 13 de diciembre ya salimos la primera gira. Vamos a hacer simultáneamente los 19 departamentos con senadores, diputados
la dirección política del Frente Amplio, para agradecer a quienes nos acompañaron siendo Frente Amplistas, para agradecer a quienes nos acompañaron no siendo Frente Amplistas, para agradecer al pueblo en general que participó de una jornada cívica fantástica y que aún votando a otros partidos defienden el modelo democrático, el modelo de sociedad en el que queremos vivir. Yo sigo queriendo vivir en un modelo democrático como el nuestro. Sigo queriendo que en una esquina repartan listas Frente Amplistas y blancos y compartan un mate. Quiero poder comer un asado con gente que no vota el partido que yo vota, o jugar un partido de ajedrez, o nadar en la misma playa. Quiero que ese modelo se mantenga de forma tal que ahí ya va a haber una primera salida, pero el siguiente año va a ser un año de fuerte compromiso del Frente Amplio en territorio, me refiero al año que viene, para explicar el presupuesto nacional, para explicar en cuáles son las prioridades para este primer presupuesto, dónde van a estar ubicados el gasto público, para poder conversar con las organizaciones de todo el país y luego que el gobierno tenga un retorno, ¿no? Supongo que ese va a ser un rol fundamental tuyo a la hora justamente de estar en territorio y de escuchar a la gente. Y ahora en la transición, ¿cuál va a ser tu rol? Ninguno. Que es lo que le pedí a Yamadú, porque tengo claro que él fue electo para presidir a todos los uruguayos, a los que nos votaron y a los que no nos votaron. Y yo fui electo para presidir un partido, el Frente Amplio, o sea, a los que nos votaron. Y tengo un papel clave en el fortalecimiento del partido. No personalmente, tengo mi equipo, ¿no? Tengo la mesa política, tenemos el secretariado ejecutivo, tenemos las comisiones de trabajo que han hecho un aporte al Frente Amplio brutal. Ricardo Ehrlich para seguir contribuyendo y Álvaro García con las políticas del Frente Amplio en términos programáticos y para poder mirar el programa y atenderlo. Entonces, digamos, el equipo del Frente Amplio queda consolidado y mi tarea es esa. Y yo no tengo la tarea ni la tentación, ninguna de las dos cosas, de querer ser parte del gobierno. Tengo la tentación de contribuir a que el gobierno tenga una fortaleza tal en la sociedad uruguaya que luego se pueda construir un ciclo progresista. Ahora, y ese es mi trabajo. Ahí, claro, según... Cualquiera se tentaría, yo lo entiendo, pero a mí no me viene ninguna tentación, se lo dije desde antes que lo eligieran presidente. Más bien querés un respiro, capaz. No, porque, viste, cuando empezás a proponer nombres o cuando creés que podés tener, y finalmente él tiene todas las herramientas para hacerlo, ¿para qué me precisaría a mí? Pero a mí me precisa para otra tarea, o tal vez el Frente Amplio me precise para otra tarea, y el propio presidente tiene que ocuparse de todos los uruguayos, y hay que ver lo que ha sido el discurso. Yo no sé si nos hemos tomado el tiempo para escuchar el discurso del ganador, del día de la victoria, porque es de una modestia, de una humildad y al mismo tiempo de una profundidad humana, que vale la pena para también sentirnos que seguimos siendo esa fuerza que tiene principios y valores que van más allá de medidas de gobierno concretas, que tiene que ver con una concepción de cómo hacer política, ¿no? Y bueno, yo ayer miraba un programa argentino que alguien me lo mandó, que estaba, no me acuerdo cómo se llama el periodista, pero que estaban hablando del milagro uruguayo, ¿no? De cómo un presidente en el momento de ganar no insultaba al resto, sino que tendía una mano. En Urbana. En Urbana. Y eso es una forma muy bonita de haber asumido la victoria. Un ratito de festejo, unos cuantos abrazos, un abrazo a su familia, a sus hijos, y después la sobriedad de alguien que quiere gobernar para todos. Y eso es digno de admiración. Para mí, que soy presidente del Frente Amplio. No lo digo por la galería, siento eso realmente como lo sentí por Tabaré, como lo sentí por Pepe, como lo sentí por Mariano, como lo sentí por Danilo, como lo sentí por Pepe de Lía, por Héctor Rodríguez. Siento una admiración por la gente que mira más lejos que el día de la victoria. Fernando, ¿y cómo pensás justamente articular esto de la fuerza política? Porque en la autocrítica surgió esto, ¿no? De la distancia con organizaciones sociales, de cómo de repente justamente la fuerza política había quedado un poco desatendida por todos los cuadros que se fueron al gobierno, al parlamento, a cargos ejecutivos. ¿Cómo estás pensando eso? Bueno, si el gobierno se fagocita la fuerza política, vamos a tener periodos progresistas. Si el partido queda consolidado, como yo creo que va a quedar, porque estoy hablando con la mayoría de los compañeros que piensan quedarse, más allá de que les toque un cargo legislativo, piensan ser parte de la dirección, si la dirección se consolida, si los senadores y senadoras acompañan esta práctica de cercanía, como he estado conversando en estas últimas horas, sin duda no va a haber esa dificultad. Nosotros aprendimos.
Hubo un spot de campaña, de la campaña interna, que fue el spot del Frente Amplio, que hablaba de sereno y fuimos tal cosa, somos, seremos, y en un momento paraba eso y decimos, aprendimos, visitamos los pueblos, hablamos con la gente y aprendimos. Y cuando decimos aprendimos colectivamente. Digamos, tanto Yamandú como Carolina, como los senadores de la República tienen 200 páginas de conclusiones del FAT Escucha. Eso es un patrimonio de tenerlo. Y van a tener los futuros dirigentes seguramente las próximas giras nacionales del Frente Amplio, que son duras, que son intensas, que son duras para las familias, porque uno a veces se va y está 3 o 4 días en el interior, que nos dieron aprendizaje. Por ejemplo, en todas estas giras nos quedamos en la casa de compañeros y compañeras. Había un documento, Fernando, que vos mencionaste en otra entrevista de 2005, si no me equivoco, sobre cómo vincularse con las organizaciones sociales. Sí, eso lo estamos actualizando y en la próxima mesa vamos a, no digo a reaprobarlo, porque aprobado ya está, sino a considerarlo para aplicarlo de buena manera, porque dio mucho resultado entre 2005 y 2010 y también entre 2010 y 2015, y yo creo que se debilitó en el último gobierno, y bueno, también el pasaje del tiempo hace perder de vista las cosas, y tiene que haber un equipo de atrás que te diga, esto no está bien. Digamos, yo tengo un equipo fuerte, un equipo consolidado, pero sobre todo que tiene la virtud de decirme, en esto que estás haciendo no está bien. Y eso te hace parar y pensar y reflexionar, y muchas veces enmendar. Entonces también los equipos tienen que tener gente que critique, y que esa crítica sea valiosa, y que sea pensada. Entonces cuando nosotros vemos el FAT Escucha, de repente me ves a mí, o te imaginás a mí hablando con las organizaciones sociales, pero pensá la preparación que eso tuvo para que se pudiera hacer, para que pudiéramos llegar y que hubiera hogares frente amplistas que nos dieran alojamiento, ¿Y qué para que tuvieran todas las organizaciones agendadas, para que las reuniones se hicieran en tiempo y forma. Y ahí estaba Leal, y estaba Daniel Mariño, y estaba Adriana Barros, y estaba Ana Inés Espirós, es decir, estaba Diego, el sociólogo Labat, es decir, ustedes no lo veían, la gente no los veía, pero estaban. Bueno, a Leal de repente un poco más. Y estaban haciendo un trabajo que es brutal. Y cuando llegábamos con pila de entusiasmo nos decían, esto no lo hicieron bien. Entonces también eso se precisa. Porque claro que es bueno el afecto y el abrazo y el apretón, y estuvimos bárbaros y crecimos y estamos creciendo. Pero también está bárbaro tener las personas adecuadas que te digan, para un poquito, desacelerar, que hay que ir por este otro lado. Un equipo de comunicación que nos acompañó durante todo el periodo, liderado por el Flaco Invernici, pero con Erika Hoffman y con otros compañeros y compañeras, Damián Payotti, que era el jefe de comunicación nuestro, Daniel Mariño, que también nos acompañaron para pensar cómo comunicaba el Frente Amplio. Y esto tampoco se ve, finalmente me ven a mí haciendo una entrevista, pero cada una de estas entrevistas en algún momento las preparamos, en algún momento nos dieron material de estudio y tuvimos que tener tiempo para estudiar, y estas cosas no se ven, como no se ven en la campaña de Orsi. Fernando, y pensando cuando uno ve a Orsi potente, Orsi es potente, pero además sabe rodearse, sabe construir equipos, y esto en la izquierda es fundamental. En otros lugares capaz que no. En la coalición yo vi que armaron un programa en una semana entre 8 personas. En el Frente Amplio no es posible armar un programa entre 8 personas, lo arman entre 2.000, que luego discuten cerca de 20.000. Son otras formas de hacer política. Y si vamos, Fernando, a la conferencia que dio ayer Yamandú Orsi, ¿qué importancia va a tener la reunión que va a tener hoy con Lula? Mucha, trascendente. Lo primero que tiene que hacer un presidente cuando es electo es hablar con la región. Nosotros no nos podemos mudar de lugar. Está Brasil y está Argentina, y vamos a tener que hablar con Milei, y va a hablar con Milei, como ha dicho con claridad, es de relaciones de Estado a Estado. Y el comercio con la Argentina siempre fue fundamental para Uruguay y lo va a seguir siendo. Y la complementación productiva con Brasil puede ser muy importante. Y negociaciones bilaterales entre el gobierno uruguayo y el gobierno brasilero pueden permitirle a Uruguay avances importantes en términos de productivos, en términos científico-tecnológicos. Y bueno, ahí yo tengo mucha confianza de que esta reunión, no hoy, pero puede arrojar en el futuro resultados favorables para Uruguay. ¿Y no puede ser riesgoso este acercamiento con Brasil distanciándose de Argentina, por ejemplo? Para nada, por el tipo de declaraciones que ha tenido Yamandú. Ha dicho, nosotros vamos a hablar con Milei porque es quien eligió a los argentinos. Los argentinos lo eligieron, y bueno, si lo eligieron, nosotros vamos a hablar con el que eligieron. No elegimos presidentes para hablar, vamos a hablar con todos.
Pero son señales importantes, digo, esto de la gestualidad, de ir ahora a ver a Lula, no, incluso antes de asumir, antes del... Y bueno, pero también hay vínculos, ¿no? No es que hoy va a conocer a Lula. No, bueno, por Yo eso. estuve en una conversación con Lula, él, Mujica, Fernando Haddad, Celso Amorín en la chacra de Mujica. Y ahí se hablaron de cosas también profundas. Y ese vínculo que tiene Yamandú y Mujica con Lula, hay que poderlo, digamos, hacer valer para cosas que son importantes para los uruguayos y uruguayas. Y Brasil es una potencia a nivel mundial, y ni que hablar a nivel continental, con lo cual, digamos, hablar con él es fundamental, como vamos a hablar con los chinos. De hecho, en estos días va una delegación del Frente Amplio de China, pero como va a ir seguramente Yamandú a China en su momento. ¿Cuándo va esta delegación del Frente Amplio? Ahora enseguida, mañana. ¿Y quiénes van? Verónica Piñeiro y Daniel Marín. Y la idea ahí es hablar de asuntos comerciales. Bueno, la idea es partido a partido, pero también ir generando condiciones para que el vínculo con China sea un vínculo más que adecuado, y que luego el vínculo de Estado con Estado, de gobierno con gobierno, tenga solidez como los ha tenido en otros gobiernos del Frente Amplio, y contribuya también a mejorar la situación de exportación de los productos uruguayos a China, ¿no? ¿Se va a seguir trabajando con el tema del posible tratado de libre comercio? Yo creo que O'Donnell fue claro que es absurdo pensar en algo que es inviable. Entonces, digamos, no hay que perder tiempo en eso, sino de repente en mejores acuerdos entre Uruguay y China. Esperan que llegar no a son tener... TLCs, que son otro tipo de acuerdos comerciales, ¿no? ¿Esperan llegar a tener entonces más cercanía de lo que ha tenido este gobierno, por ejemplo? Bueno, yo creo que ellos se jugaron un TLC con China, bien intencionado, pero que no tenía ninguna posibilidad. Cuando nosotros decíamos que no tenía ninguna posibilidad, nos anunciaban que iba avanzando, y la verdad que en 5 años no se escribió una letra. No hay una letra de ese tratado, no hay un avance. Entonces, más vale ir a cosas puntuales, como plantea Gabriel O'Donnell, que ir a cosas de más largo aliento y de cosas que ya no están funcionando en el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, discutir con China mejores condiciones de ingreso de nuestros productos puede ser mucho mejor que discutir un tratado que luego nos complica el vínculo con Brasil y con Argentina, ¿no? Pensando justamente, ahora mencionás Brasil y Argentina, y Mujica planteaba esto de ir en el estribo de Brasil. ¿Se debería ir en esa línea? Bueno, Mujica tiene esa idea, pero yo admito que Yamandú es admirador de Mujica, como yo también lo soy, pero no es Mujica. O sea, el que va a gobernar el Uruguay es Yamandú. No es claro entonces que se vaya a seguir esa lógica. Lo va a decidir Yamandú, pero lógicamente que hay mucha cosa de Brasil y muchas cosas del liderazgo de Lula que son compatibles con lo que piensa Yamandú. Y esto es positivo. Pero yo tengo confianza en qué va a hacer Yamandú, porque lo he visto liderar un proceso departamental de un departamento que estaba destrozado. 20 años atrás, ¿cómo estaba Canelones? Destrozado. Yo voy del año 75 a mi madre compró una casita en el Fortín, y hasta desde ahí voy. Es otro lugar. Y no sé cómo colocar eso en valor, pero los que viven ahí seguro que lo pueden colocar en valor. Hay otra ciudad de la costa, hay otro Las Piedras, hay otro eje de Ruta 5, hay otro sector industrial y productivo. Y habrá otro Mercosur. Y va a haber un gobierno nacional con esa sensibilidad, de una mirada amplia. ¿Y cómo construyó esto? Con grandes equipos. Y ese es el gran saber de un líder. Saber de política, sí, saber de lo que tiene que hacer un presidente, pero sobre todo saber de armar equipos que puedan llevar adelante estas políticas. Y a la luz de lo que ha ido mencionando hasta ahora, tiene idea hacia dónde va, qué quiere hacer en economía, qué quiere hacer en la Secretaría de la Presidencia, y va a armar un gabinete seguramente muy potente para llevar al gobierno adelante y construir un gobierno que destaque al Uruguay nuevamente en el mundo, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchísimas gracias por estar aquí en Nada que gracias a ustedes, y bueno, si no nos vemos antes de fin de año, que uno nunca sabe. Sí, no se sabe, ahora que estamos en plena transición y demás. Bueno, ojalá que tengan un gran año, una feliz Navidad, pero sobre todo, digamos, si me dejas un minuto, quiero saludar y agradecer a los miles de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de todo el país hicieron política puerta a puerta, feria a feria, playa a playa, para construir esta victoria popular que tiene padres y tiene madres, y que son
militantes de a pie que chancletearon todo el país y que lo hicieron con mucho amor por el Frente Amplio. Y también agradecer a todos quienes participaron en la campaña, en el comando de la campaña, en la jefatura de la campaña, quienes pudieron construir una campaña con menos recursos que obviamente los que manejó la coalición de gobierno. 3-1 nos ganaron. Y la nuestra no fue una campaña tan barata, digamos. Y sin embargo, contra eso, contra la campaña del presidente, contra que violara la Constitución participando de la discusión plebiscitaria, aún así el Frente Amplio pudo tener 90.000 votos de diferencia en relación a este aparato de poder, ¿no? Y eso es gracias a estas personas que, chancleteando, visitando cada morada, cada casa, cada ciudad, cada centro poblado, lograron construir un Frente Amplio más potente. También a los que abrieron más de 100 comités a lo largo y ancho de todo el país, en pequeñas ciudades. Uno piensa un comité en Isla Patrulla, hay un comité, bueno, se pone nervioso algunos senadores, porque estamos constituyendo comités en pequeñas ciudades y en muchas de ellas hemos ganado en primera vuelta y se han puesto nerviosos porque cómo podía ser que no les agradecieran, porque ellos creen que son dueños de la gente y la gente no tiene dueño. Algunos senadores creen que son dueños de la gente y la gente luego vota de acuerdo a su real saber y entender, y en este caso nos eligió a nosotros y eligió a un presidente que, acuérdense, nos va a generar mucho orgullo. Gracias, Fernando. A las órdenes. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.